todos se quedan con la A. ¿Alguien quiere cambiar? ¿Alguien piensa diferente? Debe Diosito que debe fabricando la cápsula de Dios. B. El bloqueo registrado de los capitales moleculares. ¿Ya? ¿Alguien? ¿Cuál? La D, B, E, A, B, C, D, ¿para qué A, B, C, D? ¿Cuál? ¿Qué es lo que se encarga de reponer las proteínas en el riñón? ¿Los? ¿Qué tienen los pomocitos? ¿Cuál es la clave entonces? A ver, miren. Lactante de 5 meses, nos dice. Primero miremos, doctores, la edad del paciente. Si yo tengo un recién nacido, un lactante, un bebé, en otras palabras, yo tengo que pensar en un problema genético, en un problema netamente genético. Esto que yo tengo. Entonces, ¿qué nos dice? Es llevado a emergencia por edema palpebral progresivo. Entre las causas de edema, tenemos una causa ya asociada a niveles bajos de albúmina, ¿cierto? La albúmina es la proteína más importante en torrente sanguíneo, ¿cierto? Y la función es mantener la presión. Cuando se pierden proteínas, la presión oncótica disminuye. ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? ¿Qué bota? ¿O qué sale? ¿Sale? Líquido, plasma. Líquido está sentado, plasma. ¿Correcto? Entonces, estas proteínas van a ser las encargadas de mantener ese líquido o ese plasma dentro del vaso sanguíneo. Cuando las proteínas caen a niveles muy bajos o se eliminan mediante la orina, básicamente esto de acá o estas proteínas al caerse hacen que se produzca un tipo de edema, ¿correcto? Entonces, mira, tienes el edema palpebral, ¿correcto? ¿Qué más? Distensión abdominal. ¿Por qué la distensión abdominal? Probablemente una citis. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, si la presión oncótica está baja, pues el líquido va a salir por todos sitios. No solo acá, no solo acá, no solo acá, por todos sitios sale. Incluso puede haber hasta derrame pleural. Sale por todos sitios. Por eso es que si paciente es cirrótico, el paciente que toma muchos años alcohol y luego se vuelve cirrótico, hace su barriga, ¿no? La citis. Una de las causas de la citis es disminución de la presión oncótica. ¿Por qué en él? Porque la albúmina, ¿dónde se sintetiza? En el hígado. Si es paciente cirrótico, es hígado, no funciona. Por eso hace. Y esto también es por la hipertensión, de todas maneras, hipertensión portal. Entonces, y es más, nos dice edema en miembros inferiores. Doctores, cuando ustedes les hablen de edema de miembros inferiores, yo ya les había hablado, cuando tengo alguno, tienes edema. De miembros inferiores. Edema de miembros inferiores. Acá siempre dos cositas cuando les quieran hablar sobre edema o direccionar una pregunta para el edema, les van a poner dos cositas. Puede ser bilateral o unilateral. Esas dos situaciones te van a dar. Que el paciente tiene un edema bilateral o tiene un edema unilateral. ¿Correcto? Entonces, si te dicen que el edema que tu paciente presenta es bilateral, tú tienes que pensar en problemas del corazón, no cardíaco.
y problemas renales. ¿Por qué? Tanto la insuficiencia cardíaca como problemas renales producen edemas bilaterales. En este caso, el problema es renal o no renal. Por lo tanto, es un edema bilateral. Que debería de pensar. No lo especifica, pero nos hacemos la idea de que es eso. Doctor, si nos dicen edema unilateral, ¿en qué tengo que pensar? ¿En trombosis venosa profunda o trombosis venosa periférica? La periférica es tu famosa varices. Problemas de circulación se asocian a edemas asimétricos. Te va a decir, doctor, el pie derecho se me hincha más que el izquierdo. Por ejemplo, ustedes quizás pues, están todo el día en la universidad, van parados, o están en emergencia, cuando sean internos hasta los pies se hinchan. Probablemente van a ver cierto edema en sus miembros inferiores. Tengo un problema del corazón, un problema del riñón. No, pues, ustedes son muy pobres. Es un problema de circulación, un problema de trombosis venosa, puede ser profunda, puede ser periférica. La periférica probablemente pues, esté asociada a las varices. ¿Correcto? Pues, ¿qué más nos dice? Los padres refieren que el niño ha presentado pobre ganancia ponderal. Ustedes todavía no han llevado pediatría, ¿no? Están perdonados. Cuando el recién nacido, cuando tienes un recién nacido, digamos, pesó 2.500 gramos. ¿Qué pasa la primera semana, los primeros días con ese recién nacido? ¿Aumenta de peso o sube de peso? ¿Sube? Ahí dice la doctora, sube. ¿Quién dice baja? ¿Quién opina? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué opinan? ¿Sube o baja? Baja. Los primeros días, el recién nacido baja de peso. Así es que es normal que un recién nacido a sus primeros días baje de peso, pero luego recupera y dispara el peso. ¿Correcto? Luego recupera y dispara el peso. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque acá te ponen pobre ganancia ponderal, pero ya tiene 5 meses, es la primera semana normal que baja el peso. Luego recupera peso. ¿Correcto? Los estudios muestran albúmina sérica 1.7 gramos sobre decilitros. Aquí me hago otra pregunta. ¿Tendrá rango nefrótico, sí o no? ¿Y cuál es el límite del rango nefrótico? ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 puntos. Tiene que ser mayor a 3.5 gramos deci. Ese es el rango nefrótico. Yo les pregunto, ¿estará el rango nefrótico? Tiene que ser otra causa. No es nefrótico. Para hablar de síndrome nefrótico, las proteínas tienen que ser mayor a 3.5. ¿Correcto? Y obvio, nos dicen que hay una proteinuria masiva, ¿no? Efectivamente. Difusión renal inicialmente conservada. El estudio genético identifica variante patogénica en NPHS1, y lo que justamente hablábamos, les decía. Si es un recién nacido, es un bebé, piensa en un problema genético. Y hay una variante en esto, que altera la síntesis de nefrina. ¿Cuál de las siguientes estructuras de la barrera de filtración glomerular se encuentran directamente comprometidas? Y acá hacemos una pregunta. La barrera tiene partes, pero hay una parte exclusivamente de la barrera que se encarga de proteínas, que son los podocitos. Los podocitos tienen prolongaciones llamados pedicelos. Y estos pedicelos, a su vez, van a tener la nefrina que se va a encargar de fraccionarlos más y hacerlos más pequeños. Que ahorita lo vamos a ver. La clave definitivamente es la A. Entonces, ahí estoy viendo una imagen en la cual yo tengo
toda la barrera de filtración. ¿Correcto? Toda mi barrera de filtración. Acá tienes tu luz capilar, está el glicocálix, tu endotelio fenestrado, tu membrana basal, que básicamente, ¿qué tiene? Lámina interna, lámina densa, lámina externa. ¿Correcto? Y por último, ¿a quién vas a tener? A tus porocitos. A tus porocitos. Estos porocitos, acá tú ves el cuerpo celular, mira, está su núcleo, está su cuerpo, pero tienen prolongaciones, mira, ¿ves? ¿Cierto? Y aquí hay otro. Y acá tienes todo el porocito. Ahí está. Este porocito es una estructura cuya función va a tener evita que las proteínas salgan. Ahora, yo creo que todos alguna vez hemos cogido un colador, ¿cierto? Ese colador, cuando haces tu chicha, cuando licúas, ese colador, ¿cierto? Algo así funcionan los porocitos con su PVC. ¿Cuál colador? ¿Por qué pasas por el colador? Porque quieres que solo caiga lo líquido y lo que es brumoso o algo se retenga ahí, ¿cierto? Esto pasa en el riñón. Yo solo quiero que en el riñón bote líquido, nada más. Ahora, ¿qué pasa con la albúmina? La albúmina es una proteína grande, ¿correcto? Y esta proteína, al ser grande, no pasa por acá, por tamaño. Es lógico que pase por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando existe un defecto en este componente y se altera la nefrina, estas estructuras que son los pericelios que se ubican en el diafragma se agrandan. Si digamos, eran de este tamaño, ahora son de este tamaño. Por lo tanto, este de acá ya puede pasar. Al agrandarse el calibre o su radio, ya pasa. Básicamente eso es lo que sucede con nuestra recién nacida. Por lo tanto, está eliminando proteínas. Ahora, ¿cómo es el flujo fisiopatológico? Tienes que tener una alteración, una mutación en este cromosoma. ¿Correcto? Una vez que hay esto, se va a alterar la nefrina. No va a haber uniones. Al no haber uniones, se pierde la selectividad. Por lo tanto, la proteína puede escapar y vas a ver o evidenciar hipoalbuminemia o uremia. ¿Correcto? Para es sencillo, ¿no? No es muy difícil. Entonces, vamos a ver qué manifestaciones podemos presentar acá. Proteinuria masivas, edema, hipoalbuminemia. ¿Hay síndrome nefrótico congénito? Claro que sí. Pero básicamente tiene que estar en rangos nefróticos. No te olvides. ¿Cuál es el rango nefrótico? 3.5. 3.5. ¿Correcto? Entonces eso es muy importante. ¿Quedó claro, doctora? Es sencillo, ¿no? Listo. ¿Ese cuál es? ¿Qué opinan? Tranquilo, chicos, uno por uno hablan. Si todos hablan a la vez, no voy a entender. La B, dice la doctora, mácula densa en el túbulo distal. ¿Alguien opina diferente?
¿Qué opinan? ¿Todos? ¿La ve? A ver, miren, doctor, ¿qué nos están diciendo? Tenemos un varón de 72 años que presenta vómitos y diarrea acuosa durante 4 días. Al examen se encuentra somnoliento. Hay alteración del sensorio. Si hay alteración del sensorio, ya tienen que pensar en algo grave. ¿Correcto? Y mira la presión arterial. ¿Qué opinas de esta presión? ¿Normal, baja? Yo en las clases anteriores a los que han llevado conmigo les dije, cuando tú tienes una presión por debajo de 90 y 60, ¿en qué tienes que pensar? En shock. Tienes que pensar en un shock. Probablemente este paciente tenga un shock. Ya está chocado. Y si hay shock, obvio que va a haber alteración del sensorio. Entonces, ¿qué me dice? Y prueba de ello, mira, la frecuencia cardíaca que intenta compensar de alguna otra manera la presión baja. Por eso es que la frecuencia cardíaca se eleva para intentar compensar. Ahora, y mira, evidenciamos mucosas secas, llenado capilar prolongado. ¿Qué tipo de shock tiene el paciente? ¿Qué está perdiendo? Tiene vómitos y diarrea. ¿Qué pierde? ¿Qué shock? Shock hipovolémico tiene ese paciente, un tipo de shock hipovolémico. La disminución del volumen arterial efectivo produce menor perfusión renal y menor llegada de cloruro de sodio al segmento tubular que entra en contacto con el polo vascular del glomérulo. ¿Qué estructura detecta directamente la disminución de cloruro a nivel tubular? Efectivamente es la mácula densa. La mácula densa es aquella estructura que se debe encontrar en el túbulo contorneado distal, en la transición entre la asa de Henle ascendente y el túbulo contorneado. Es esta mácula densa, es esta estructura que va a detectar los cambios de cloruro de sodio y va a desencadenar ciertos mecanismos compensatorios que ahorita lo vamos a ver. Listo. Y bueno, básicamente nos están hablando del aparato yuxtaglomerular. Si tú observas acá tienes tu glomérulo renal, pero acá tienes tu túbulo contorneado distal. En la transición, acá se encuentra la mácula densa. ¿Correcto? ¿Y cuál es la función de esta mácula densa? Básicamente la función que tiene es detectar los cambios distales de cloruro de sodio en la perfusión renal. ¿Con qué objetivo hacen eso? Para liberar renina, que ahorita lo vamos a explicar. Pero básicamente es la mácula densa. Cuando el riñón tiene menor perfusión, como en un shock hipovolémico, hay menor perfusión renal. ¿Correcto? ¿Qué hace? ¿Qué inmediatamente que va a haber? Disminución del cloruro de sodio. Por lo tanto, se van a activar ciertos sistemas compensatorios como la estimulación simpática. ¿Correcto? Pero, ¿qué hace esta estructura o qué hace la mácula densa? La mácula densa, al detectar pocos niveles de cloruro de sodio, va y le dice a las células yuxtaglomerulares: oye, células, tenemos poca concentración, hay poca perfusión, se está perdiendo líquido y nuestro cuerpo necesita líquido, necesita retener líquido. ¿Correcto? El primer mecanismo que hace el riñón cuando se pierde el líquido, ¿qué es? Para que retenga el líquido. ¿Qué hace el riñón? ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo lo hace? Así lo hace. La renina es la que pasa la voz. La renina es la que va a ocasionar el angiotensinema
angiotensina 1, angiotensina 2, y como consecuencia va a haber vasoconstricción. Por lógica, tú sabes. Imagínate que por la puerta pasan 3 alumnos simultáneamente. ¿Correcto? Obvio que si yo quiero que pasen menos alumnos, pues cierro una puerta y pasan quizás ya un alumno y medio, que lo están pasando, pero ya menos. ¿Con qué finalidad? De retenerlos acá. Entonces, es por eso que realiza la vasoconstricción, la finalidad de retener el líquido dentro del pulmón. Ahora, obvio que no es lo único, también tiene que desencadenar otros componentes como la aldosterona, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda absorber sodio, agua, ¿correcto? Y por lo tanto, subir la presión arterial. Recuérdate que el sodio nunca va solo. El sodio tiene un opuesto y tiene un acompañante. ¿Correcto? ¿Quién es su acompañante? El agua. ¿Quién es su opuesto? El potasio. Recuerda que si sodio entra, potasio, y viceversa, nunca va juntos. Pero donde va sodio, va agua. Va agua. Esto es así. Por eso es que la aldosterona va a estimular la reabsorción de sodio. Como se absorbe sodio, jala agua. ¿Para qué yo quiero jalar agua? Para subir tu presión arterial. ¿Por qué cuando la presión está baja en un paciente tú le pones cloruro? Porque estás aumentando o estás haciendo volumen, expansión de volumen y sube la presión. Por eso hacemos. Por eso pones cloruro. Pero ojo, el cloruro es al 0.9, ¿ah? El 0.9. 9 por miles. ¿Correcto? Continuamos. ¿Cuál es la clave? La B, dice que la doctora, y la presión. Ese es un mecanismo que hace el riñón, ¿ya? Que ahorita lo vamos a conversar. ¿Cuál es la clave, doctores? ¿Doctoras? ¿Cuál es la clave? D de diosito, contracción de arteriola arterial. Ya. ¿Qué nos dice la pregunta? Durante una intervención quirúrgica, un paciente recibe accidentalmente una inducción rápida de vasopresores. Obvio que si le das mucho volumen, ¿qué va a pasar con la presión? De 90 subió a 100. Un cambio brusco de presión durante varios minutos. A pesar del incremento de la presión, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración permanecieron relativamente estables. ¿Qué respuesta renal explica principalmente este fenómeno? Por lógica, si tú estás metiendo más volumen al cuerpo, ¿qué tiene que hacer el riñón por lógica? Botar más volumen, ¿cierto? Pero no es que el riñón haga esto inmediatamente. Cuando el cuerpo detecta que hay básicamente aumento de volumen de forma brusca y cambio acelerado en la presión, el riñón no se altera, bota un mecanismo compensatorio. ¿Qué quiere decir eso? Como hay mucho volumen, tiene que reducir su
azúcar libre para que trate de que la función renal no pueda alterarse. ¿Cómo ocurre esto? Efectivamente es esto, pero ahorita lo vamos a ver. Miren, doctor. Hay un mecanismo que se llama mecanismo o autorregulación renal o mecanismo miogénico. El mecanismo miogénico renal, doctores, es una respuesta, ojo, en segundos. Esto detecta, es lo primero a nivel renal que detecta, oye, acá algo está pasando, hay mucho flujo, hay mucho volumen, correcto, y para que no se pueda alterar la estructura renal, este mecanismo lo va a intentar frenar. Correcto, el mecanismo miogénico es la respuesta más rápida en segundos, pero actúa principalmente ¿dónde? En la arteriola aferente, en la arteriola aferente. O sea, ¿qué quiere decir? Es en la arteriola antes que ingrese al glomérulo. Correcto. Pero doctor, ¿qué es este mecanismo miogénico? Básicamente, todo lo que es arterias tienen una capa de músculo liso. Por lo tanto, tienen que hacer vasoconstricción a través de la musculatura. Una de las propiedades intrínsecas del músculo liso vascular es contraerse cuando se estira y relajarse cuando reduce su estiramiento, independientemente de las señales nerviosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no espera que alguien lo ordene, y esto responde de manera automática. ¿Correcto? Pero ¿cómo funciona esto? Inmediatamente se detecta un aumento de la presión arterial o aumenta la presión transmural. Por lo tanto, lo que se va a producir es un estiramiento de la pared arteriolar aferente. Obvio, este estiramiento, ¿qué me desencadena? Que se activen canales iónicos. Dentro de ellos, catiónicos. Si son cationes, ¿son positivos o negativos? Positivos. Los cationes son, los aniones. Entonces, inmediatamente desencadena que se aperturen estos canales iónicos, ojo, para cationes. Y especialmente por un catión en especial. Y este catión es el encargado de realizar la contracción. ¿Quién es? ¿Cuál es el catión que hace la contracción? Calcio. Para que pueda aperturar los canales de calcio dependiendo del voltaje. Por lo tanto, si se aperturan estos canales, ¿qué pasa con el calcio? Calcio ingresa a la célula. Calcio ingresa. Y si calcio ingresa, ¿qué va a pasar con la arteria? Va a contracción del músculo liso, o sea, hay vasoconstricción. Si yo tengo vasoconstricción, algo muy importante, disminuye el radio de la arteria aferente. ¿Con qué propósito realiza eso? Para no hacer un desbalance. Si bien es cierto, yo tengo mucho volumen y mucha agua está pasando. Si yo quiero que pase menos agua, ¿qué le hago? Le bajo el radio, le bajo el calibre. ¿Y va a pasar agua? Claro que sí, pero en menos cantidad. Eso es lo que hace el cuerpo para intentar compensar esa sobrehidratación, ese sobrevolumen que tiene. O sea, el riñón hace ese mecanismo. Obvio, si hace ese mecanismo, ¿qué va a haber? Menor flujo renal, por lo tanto la presión intraglomerular se va a mantener y la tasa de filtración sigue siendo constante, no se altera. Obvio que si hay mucho volumen, la tasa de filtración va a aumentar a valores que quizás no están adecuados, va a aumentar. Entonces, para que no aumente y se mantenga constante, le baja el volumen. ¿Me entendieron? Se perdieron los tres. ¿Está claro, no? Entonces, aquí está bien. Tienes aumento de la presión, haces estiramiento de la arteriola aferente, apertura los canales de calcio, calcio ingresa a la célula y calcio te dice te vas a contraer. Y hace una vasoconstricción muscular. ¿Quedó claro, doctores? ¿Quedó claro? ¿Qué opinan de esto?
apoya la doctora. Ya, dice el doctor. Por ahí, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se va con la B? La E. ¿Quién dice no opino? No sé. ¿Qué opina el doctor? Ya, dice la doctora del fondo. Nos quedamos con la A. Mira, una mujer de 34 años consulta por poliuria, polidipsia. ¿Clínica de qué es? De la diabetes. Las famosas 4 P's. La primera P es poliuria, polidipsia. ¿Cuál es la otra? Polifagia. La última es pérdida. Pérdida de peso. Son las 4 P's de la diabetes. De toda la clínica de diabetes, la última en presentarse es la pérdida de peso. Esa es la última. La última que se va a presentar. Ahora, si bien es cierto tú tienes estas 4 P's, te hace pensar en una diabetes. Yo observo y me dice que sí, ¿no? Efectivamente. Agarra y toma glucosa plasmática y ¿cuánto tiene? 420. ¿Dan diagnóstico o no dan diagnóstico? El doctor dice no, el doctor dice no. ¿Cómo diagnosticas la diabetes? ¿Cuál es el valor normal de glucosa? ¿Cuánto? 70. 70. ¿Por qué no 110? Prediabetes se llama resistencia o glucosa alterada en ayuno. Ya, pero bueno, no decimos prediabetes. ¿Qué opinan? ¿Qué han revisado su guía MINSA? ¿Qué les dice? La guía MINSA que consideras así también. Doctor, pero ¿por qué me enseñas de 70 a 100? Si es hasta 110. Es que la ADA te dice 100. La ADA es la guía de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Cuál me guío? Bueno, yo particularmente me baso en el ADA. La guía MINSA tiene mucho retraso, no retraso. ¿Ya? Lo que pasa, doctores, pero en mi práctica clínica, doctor, si yo tuviera un problema por no usar la guía MINSA, que es lo que se usa acá en el país, si alguien viene y me denuncia, ¿tendría algún problema médico legal? No, porque la parte de la ley es bien clara. ¿Qué te dice? Si bien es cierto, antiguamente nosotros usábamos el término en criterio médico, ¿cierto? Esos son para los médicos de los 70, los 80, hasta casi los 90. Los médicos del 2015 o 2010 para adelante, nos basamos todos los diagnósticos, todos los tratamientos en guías ya establecidas. ¿Correcto? No es acá yo le doy porque me da la gana de darle 1 gramo, me da la gana de darle 500 gramos. Hay una guía. Cuando existe un problema médico legal, ¿qué se hace? La norma es bien clara. Si no seguiste la guía MINSA, tienes que seguir, puedes utilizar otra guía de igual o mayor relevancia a la que estás usando, más no de menor relevancia. Si usas una guía de menor relevancia, sí estás free. Si usas una guía de mayor respaldo y mayor relevancia, estás en lo correcto. Y les pregunto yo, ¿el ADA tiene mayor relevancia que el MINSA o no? Claro, probablemente, por lo tanto no hay ningún problema. Ahora, la glucosa, el valor normal es siempre menor de 100, pero hasta 70, porque por debajo de 70 es hipoglicemia. Entonces, pero mi paciente tiene 420. Cuando lleguemos en endocrino, le voy a enseñar el diagnóstico de diabetes, cómo se diagnostica.
Pero básicamente lo que acá tienes que entender es que uno de los criterios para hacer diagnóstico de diabetes te dice 2 pruebas en rango diabetes. Esto es el valor normal, pero el rango diabetes es mayor de 125. Y entre 100 y 125 hay un parámetro, a eso se le conoce como prediabetes, que se llama en sí glucosa alterada en ayunas. Ya, es el término más adecuado. Pero básicamente, ¿mi paciente tiene o no? Mayor de sí tiene, pero la guía te dice 2 pruebas. Necesitas 2 pruebas en rango diabetes con un plazo no mayor de 72 horas. Pero acá hay una excepción. Se puede hacer diagnóstico de diabetes a un paciente con una sola prueba cuando el paciente tiene clínica marcada. Ejemplo, urea, tiene clínica. ¿Y qué más te dice la guía? Es que la glucosa que se le va a tomar a ese paciente es glucosa al azar. ¿Cómo glucosa al azar? Es la misma glucosa que te toman en ayuna, solo que no te lo toman en ayuna, te la toman en el momento que llegas al hospital, por eso se le llama al azar. Y debe ser mayor de 200 para que tú hagas diagnóstico de diabetes con una sola prueba. Les pregunto yo, ¿podemos diagnosticarlo de diabetes, sí o no? Sí, porque tiene 420, mayor de 200. Listo. ¿Para qué más me sirve esa pregunta? Otro criterio que tengo que saber. Llevamos, en seminario 1 hemos hecho endocrino, ¿no? Vamos a hacer endocrino. Ustedes tengan atención. Entonces, otro criterio que yo tengo es cuándo a mi paciente, o cuándo es el criterio de utilización de insulina en mi paciente. Por ejemplo, ese escenario con 420, ¿podré utilizar insulina o todavía no puedo utilizar? El criterio que te da son 2. Glucosa tiene que ser mayor de 320 o su hemoglobina glicada tiene que ser mayor de 10. Si cumple esos 2 criterios, es básicamente criterio de insulina. ¿Ese paciente tiene criterio de insulina? ¿Sí o no? No me han entendido, pero para yo tener criterio de insulina, mi glucosa tiene que ser mayor de 320, o si tengo hemoglobina glicada tiene que ser mayor de 10. Vuelvo a preguntar, ¿tiene criterio de insulina, sí o no? Sí, entonces ¿por qué piensa? Claro que sí tiene, está en 420, está pasando los 320, que me está pidiendo la norma. Entonces hay que darle insulina. Ahora, si por el contrario tuvieras un paciente con 250 de glucosa, ¿tú le aplicas insulina? ¿No? ¿Cómo le bajamos la glucosa? ¿Qué haces? Interconsulta, dice. ¿Qué haces? ¿Qué le colocan ustedes? Cloruro, no le hidratas al paciente, le pones cloruro. Le pones cloruro de sodio, o sea, el frasco de litro, ese de Sambas. Y la pregunta sería, ese frasco de litro que yo le voy a poner a mi paciente, ¿cuánto de glucosa va? ¿Cuánto? Ya. Te baja, el cloruro baja de 35 a 70 miligramos de glucosa. Por eso es que si yo tengo 420, le pongo un litro de cloruro, le voy a bajar con, en el mejor de los casos, 70. ¿Estaría en 350? Sí, alto. No hay propósito. ¿Entiendes? No hay propósito y no hay importancia, por eso es que ahí se utiliza la insulina. Digamos, si yo lo tengo en 180, lo tengo en 200, le va a bajar. Le va a bajar bastante la glucosa y mi paciente va a estar normal. Ese es el parámetro que necesito. ¿Estamos claros, doctores? ¿Qué más nos dice? Creatina 0.8, normal patológico.
Normal, el riñón está trabajando normal. Pero mira, glucosuria, que es glucosa en la... Yo les pregunto, ¿será normal encontrar glucosa en la orina? El 100% de la glucosa, no usemos el término, casi el 100% de la glucosa se reabsorbe a nivel renal, más específicamente en el túbulo contorneado proximal. Ahí se reabsorbe. Pero mira, oh casualidad, mi paciente tiene glucosa en la orina. ¿Correcto? Nos dice intensa. No tiene antecedentes de enfermedad renal. En condiciones normales, prácticamente toda la glucosa es filtrada, es recuperada antes del líquido tubular alcance la asa de Henry. ¿Cuál es el mecanismo que mejor explica la glucosuria de este paciente? Te lo explico así bien papayito. Pongámonos un ejemplo. Pongamos el ejemplo de que este es el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal tiene una capacidad para absorber glucosa, no es que pueda absorber todo lo que les apena, no es así. Imaginemos que tiene solo 10 moléculas de glucosa al mismo tiempo. Viene la glucosa, pasan 8 moléculas, y las chapa y las reabsorbe porque tiene la capacidad para 10. Imagínate que pasen 20 moléculas de glucosa. ¿Podrá absorber las 20? No, porque solo tiene capacidad para 10. Y 10 se escapa. ¿Correcto? ¿Y a eso cómo se llama? Aumento, ¿dónde era? Saturación de los cotransportadores de glucosa. O sea, esos cotransportadores se saturan. Como se saturan, ya no pueden con tanta glucosa, tienen que dejar que la glucosa salga por la orina. Esto es lo que sucede. Y a eso se llama eso, saturación. ¿Quedó claro, doctores? Mira. No, la glucosa sí sale por la orina, se filtra. Sí, se filtra, pero se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Ojo, la glucosa no tiene otro lugar donde se pueda reabsorber, solo en el túbulo contorneado proximal. Por eso la glucosa que pasa el túbulo contorneado proximal y llega hasta el Henry, ya es directo para la orina, ya no se puede reabsorber. Y aquí hay un gráfico de eso. Este es un gráfico sacado de internet, pero me parece muy bueno. Esto es el glomérulo, ¿cierto? Después del glomérulo que viene, listo. Este es el aparato en cuestión, el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, doctores, reabsorbe, mira, sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua glucosa casi en un 100%. Si tú observas, mira, asa de Henry, reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, calcio, magnesio, ya. Túbulo contorneado distal, con túbulo colector, bicarbonato, con agua, pero la glucosa ya no se puede reabsorber. Ahora, el cuerpo es inteligente, solo que nosotros, con los desbalances que hacemos, pues definitivamente hacemos un desorden y ocasionamos diabetes. La glucosa, ¿para qué le sirve en el cuerpo? Es energía. ¿Y la energía es buena o mala? Bueno, por eso es que Diosito agarró y dijo, para que tú no pierdas tu energía, yo voy a agarrar en tu riñón, te voy a poner algo que capte toda tu energía y regrese al cuerpo. Eso es lo que hizo Jesús. Por eso le agarró en el túbulo contorneado proximal, le puso sus cotransportadores que ahorita vamos a decirles los nombres. ¿Correcto? Ahora miren, ya vas entendiendo que si no, obvio, que si la glucosa pasó acá, ya va hacia allá. ¿Estamos claros? Y bueno, llegamos a esto. A esto quería llegar. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? El túbulo contorneado proximal va a tener dos segmentos, ¿correcto?
un segmento proximal y un segmento distal. El túbulo contorneado se divide en dos: proximal pegado al glomérulo, distal pegado a la asa vena. ¿Correcto? La parte proximal tiene estos receptores CGLT2 y absorben aproximadamente el 90% de glucosa. Y la parte distal tiene CGLT1 que absorbe el 10% de glucosa. Yo les pregunto, ¿ustedes han escuchado sobre los medicamentos llamados inhibidores de la CGLT2? ¿Han escuchado? Les pregunto, ¿de dónde actúan? Si yo te pregunto, mira, si estos transportadores que tú estás viéndolos acá son los responsables de reabsorber glucosa en mi cuerpo, yo los bloqueo, ¿qué pasará a nivel renal? ¿Podré absorber glucosa? La glucosa la elimina a nivel renal. Ahí es donde actúan estos medicamentos que son innovadores. Y es lo que el ADA hoy en día recomienda que usemos, ya no la metformina, pero bueno, adaptando a nuestra realidad seguimos con la metformina, porque son muy costosos estos medicamentos. ¿Correcto? ¿Dónde actúan? Ahí. Por lo tanto, ese paciente que consume inhibidores, por eso se llaman, bloquean CGLT2, ¿cómo crees que tengan la orina? Con glucosuria. ¿Por qué? Porque el medicamento está bloqueando eso. Por lo tanto, si yo no absorbo, no meto glucosa, ¿cómo va a estar mi glucosa en mi cuerpo? Así controlan la realidad. ¿Quedó claro? Chévere, ¿no? Entonces, ¿qué más tienes que saber? El CGLT2, por una molécula de sodio, una molécula de glucosa. En cambio, CGLT1, por dos moléculas de sodio, una molécula de glucosa. Por eso, el que reabsorbe más glucosa es CGLT2, porque es 1 contra 1, en cambio acá requiere 2 para 1. ¿Quedó claro? Entonces, es obvio que estos canales también se pueden sobresaturar. Por eso es que a mi paciente que viene con alteración o una crisis hiperglicémica, yo le pido seguimiento urinario. ¿Por qué, doctor, le pido seguimiento urinario? Porque estos tienen una capacidad. Mira, primero hablemos del umbral renal de glucosa. ¿Hasta cuánto tiene que estar mi glucosa? Y mi riñón va a decir, no te preocupes, yo te lo regreso, te lo absorbo sin ningún problema. Te da una variable de 160 a 200 miligramos de glucosa, tú no vas a eliminar por la orina, toda tu glucosa regresa. ¿Correcto? Imaginemos, yo soy diabético, me tomo ya mi glucosa, salgo en 180, ¿podré eliminar mi glucosa por la orina? En 180 tengo yo, ¿podré eliminarlo? No, porque estoy dentro del umbral. 200 también estoy dentro del umbral. ¿Correcto? ¿Cuánto tenía su paciente de glucosa? 420. Porque como todo aparato, como todo sistema, así si tú tienes un carro, por ejemplo, tu carro carga un peso máximo, ¿sí? Y que tiene un peso en el cual se pasea tranquilo, ¿cierto? Cuando le pones un peso máximo que digamos es 1 tonelada, tú le pones 2 toneladas, ¿podrá funcionar? No jala el carro. Lo mismo pasa acá. Tiene un transporte máximo. ¿De cuánto? De 375. Cuando sobrepasa el 375, doctores, cuando sobrepasa el 375, ya el riñón o este túbulo contorneado o estos receptores CGLT2, CGLT1 ya no pueden captar la glucosa, sobrepasan. Por lo tanto, ya la dejan escapar. ¿Y tu paciente cuánto tenía? 420. ¿Está sobrepasando lo máximo o no? Ahora, este máximo tiene un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? 300 sobre 400. ¿Ya? Ese es su parámetro. Hay preguntas que no necesariamente nos va a venir por encima de 400, te puede venir por basta que sea por encima de 300, ya supera la capacidad máxima de poder el riñón de poder absorber, o bueno, el túbulo contorneado aproximado de poder absorber el riñón. ¿Quedó claro, doctores? Los aprendimos hoy día donde actúan los inhibidores de la CGL, ¿sí? ¿Correcto? Listo. Bueno, doctores, pueden ir a su baile. Tienen media hora de